Hola a todos, espero que estén súper bien. Profe Leandro acá. En las cápsulas de hoy vamos a ver la respuesta inmune humoral separada en dos partes. Partiremos con la activación de linfocitos B. Como vimos en las clases anteriores, en esta clase vamos a completar la historia de la activación de las células adaptativas, los linfocitos T, que están representados acá en este cartoon que vieron en la clase 9 y 10. Y hoy hablaremos de estas células especiales llamadas linfocitos B, los cuales son capaces de secretar anticuerpos y los anticuerpos pueden cubrir, digamos, marcar patógenos, causando su eliminación, también neutralizarlo, etc. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hablaremos de anticuerpín, conocido por ustedes por ser defensor contra patógenos, contra virus, contra bacterias y además influencer en las redes sociales. Ahora bien, algunos conceptos importantes sobre los anticuerpos. Los anticuerpos son lo que definen la inmunidad humoral. Es súper importante en la defensa de microbios y patógenos extracelulares, pero no exclusivamente, participan también para patógenos intracelulares. Un claro ejemplo de esto es la importancia que tienen y que todos buscamos de tener anticuerpos contra el coronavirus, que es un patógeno intracelular. Los anticuerpos median algunas enfermedades inflamatorias e inmunes. Los anticuerpos pueden ser usados como agentes terapéuticos. Y algunos principios básicos de la inmunidad humoral dicen que los anticuerpos son producidos solamente por linfocitos B. Los linfocitos B que producen anticuerpos tienen un nombre especial que se llaman células plasmáticas. La respuesta humoral es iniciada por el antígeno, que es unido al anticuerpo como un receptor de membrana. Las células B activadas son las capaces de secretar anticuerpos. Y una cosa súper importante es que la célula B secreta un anticuerpo de una especificidad, otro de otra especificidad. Es un solo tipo de anticuerpo, como vimos en algunas clases anteriores. Las respuestas de anticuerpos requieren la ayuda de células que vimos en la clase pasada, que son los linfocitos T helper. Vamos a ver todos esos conceptos ahora en forma gráfica. Recordemos de las clases anteriores que los anticuerpos son capaces de unirse a antígenos, como se ve en esta diapositiva. El anticuerpo tiene una cadena pesada que está en rojo, que está duplicada. Cada una de las cadenas pesadas se une a una cadena liviana que está en amarillo y forman un sitio de unión al antígeno. El sitio de reconocimiento está dos veces, es exactamente igual, pero está duplicado en un anticuerpo. Y en el sitio más íntimo de reconocimiento del antígeno se encuentran estas cositas que están acá, que son cadenas, que se llaman CDRs por regiones complementarias de determinantes de complementariedad, que son las que son hipermente variables y nos permiten distinguir distintos antígenos. Hemos visto bastante en las clases anteriores sobre el inicio de la respuesta inmune enfocado en linfocitos T. Ustedes saben que es necesario la coestimulación, es necesario citoquina. Vamos a ver en esta clase cómo se inicia la respuesta del linfocito B para que se diferencie una célula que secreta anticuerpos. Y van a ver que también las citoquinas son relevantes, que también necesitan señales de coestimulación. Recordemos entonces también que existen distintos tipos de patógenos con los que nos podemos defender y por lo tanto van a existir distintos tipos de respuestas inmunes. Esto lo vimos en las clases anteriores con los perfiles de diferenciación TH1, TH2 y TH17. Podemos tener virus y bacterias que infecten células, por lo tanto sean intracelulares. Bueno, todos los virus son intracelulares. Pueden ser algunas bacterias intracelulares como Salmonella, por ejemplo, como algunas cepas de Escherichia coli, etc. Pero también pueden ser algunos patógenos que están en el extracelular, como bacterias extracelulares, como hongos y como parásitos, que son grandes, digamos, como parásitos del minto. Ustedes ya aprendieron que existen distintos tipos de respuesta inmune para cada una de estas situaciones, siendo una respuesta inmune TH1 en el caso de patógenos intracelulares, TH17 para el caso de patógenos extracelulares y TH2 para el caso de parásitos helmintos. Cada una de estos tipos de respuesta se caracteriza porque necesita un tipo de arma distinta a la respuesta inmune. Concentrándonos en anticuerpos, el TH1 son del subtipo IgG, TH17 de otros subtipos IgG e IgA si estamos en las mucosas, y TH2 IgE. Vamos a ver cómo es regulado este proceso. Las etapas de la respuesta inmune humoral son un poquitito más complejas que las etapas de la respuesta inmune celular que vieron en las clases anteriores. Parte con un linfocito B naive, que no he visto anteriormente el antígeno, que es activado
por el antígeno directamente, no necesita presentación de antígenos como los linfocitos T. Se preactiva, luego de ser activado o preactivado, lo van a encontrar de las dos formas en los textos. Recibe la ayuda de otro estímulo. Para la mayoría de las células B va a ser a través de células T CD4 helper. Pueden ser otro estímulo, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva cuál es la diferencia. Luego proliferan, y a diferencia de los linfocitos T, que solamente pueden ser efectores de memoria, los linfocitos B pueden tener varios caminos distintos. Son 4 mayoritariamente. El primero es que se conviertan rápidamente en células plasmáticas que secretan el primer anticuerpo que tiene en la membrana, que es IgM, el de la respuesta primaria. Por eso cuando una persona se infecta, en la respuesta primaria generalmente se mide IgM, y cuando se ve que tiene algo más protector es del tipo IgG, siempre y cuando sean patógenos intracelulares. Esa es la razón por la cual se mide IgM e IgG en el coronavirus. Estas células plasmáticas son de corta vida, duran poco, duran un par de semanas, un par de meses y mueren. Lo otro que puede pasar es que, ayudado de células T en este caso, las células B cambian del isotipo de IgM a otro, puede ser IgG en la mayoría de los casos. IgG es para patógenos intracelulares y algunos patógenos extracelulares también, por lo tanto es lo que ocurre en la mayor parte de los casos. Estas células plasmáticas ahora se diferencian de células plasmáticas, secretan el IgG, pero también son de corta vida, no es el mejor anticuerpo. Lo otro que puede ocurrir es que algunas de estas células vayan a otra zona en el nódulo linfático, donde ocurre algo que se llama reacción de centro germinal, lo vamos a ver al final de esta clase, en la cual se generan un anticuerpo que tiene mayor afinidad por el antígeno. Ese anticuerpo es producido por células plasmáticas que ahora son de larga vida, por eso se llama esto maduración de afinidad, y estas duran décadas en circulación. Y además se generan células B de memoria. Existen dos tipos de respuestas humorales: las respuestas T dependiente y las respuestas T independiente, que como bien dice su nombre, las respuestas T dependiente requieren de que luego de la activación por el antígeno, las células B van a recibir la ayuda de una célula T, CD4, helper, por eso T dependiente, para convertirse en células plasmáticas, que ocurre el cambio de isotipo, que se generan células de memoria, etc. A través de eso se generan anticuerpos de mejor afinidad que cuando recién se inició la respuesta, células B de memoria y células plasmáticas que viven mucho, de larga vida. Y por otro lado están las respuestas T independientes, que ocurren por la estimulación de antígenos generalmente repetidos, lo cual hace que se estimulen varios BCR a la vez. Las otras señales presentes generalmente son proteínas inflamatorias, complementos, etc. Y esto hace que se generen células plasmáticas que secretan mayormente, la gran mayoría, casi no ocurre cambio de ese tipo acá, anticuerpos de baja afinidad por células plasmáticas de corta vida. Esto ocurre en células B distintas. La mayoría de las respuestas humorales que ocurre cuando uno se vacuna o cuando uno se infecta con algo, tiene que ver con células B foliculares, que son para más del 90% de las células B. Y existen estas otras células que son T independientes, que son células B1 que están en los ganglios, células de zona marginal que están en el vaso. Por su importancia, vamos a ver en la C solamente las respuestas T dependientes, y por supuesto solamente son las más importantes para la generación de memoria inmunológica, etc. Y por eso nos vamos a concentrar en ellas. Lo único que tienen que saber es la diferencia entre estas dos que está en esta diapositiva. Las fases de la respuesta inmune humoral, y ahora siempre desde aquí en adelante concentrado en una respuesta T dependiente, parte con el reconocimiento del antígeno, una activación o preactivación de estos linfocitos B, para luego una etapa de ayuda en la cual participan linfocitos TCD4 helper, y su posterior diferenciación, ya células de memoria que no están puestas acá, o células plasmáticas, y uno pone siempre las células plasmáticas porque el protagonista central de respuesta humoral es finalmente la secreción de anticuerpos. Vamos a ir por partes. Veamos primero la activación de linfocitos B vírgenes. A diferencia de los linfocitos T, los linfocitos B se producen todos los días. Alrededor de 5 millones de células al día salen de la médula ósea al vaso. Eso quiere decir que la recombinación genética que vimos en algunas clases anteriores ocurre todo el tiempo. Mientras yo hablo acá, o mientras estaba hablando, porque esto lo van a ver después que lo grabe, ¿no?
Mientras ustedes están viendo esta clase, si la vuelven a ver, también va a pasar, ustedes están recombinando genes todo el tiempo de BCR. Los de TCR ya los recombinaron en la gestación y los primeros días del nacimiento. Esos van a ir a los órganos linfóides secundarios como el vaso. La mayoría de los linfocitos B van a morir porque no ven el antígeno, alrededor del 90%. Solamente un 10% más o menos llega a ver antígeno y se convierte en células plasmáticas o células de memoria. Esto es exactamente, y por eso lo dejé para ahora, una pregunta que hizo Sofía Calderón en el foro, preguntando por la vida de los linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos B realmente no necesitan mecanismos que aseguren su supervivencia, los linfocitos B naive, porque se producen todos los días. Sin embargo, los activados, células plasmáticas, ya luego de la memoria, los linfocitos de memoria, esto sí dura mucho tiempo. Los linfocitos T naive duran mucho tiempo por otros mecanismos que no veremos en este curso, no son súper importantes. Ok. ¿Cómo el linfocito B ve el antígeno? Porque para el linfocito T era fácil, la dendrítica se lo llevaba. Como los ganglios y como los órganos linfoides secundarios están bastante conectados por la linfa, ¿cierto? Y tenemos un sistema circulatorio súper interconectado, los antígenos simplemente pueden migrar, o sea, pueden pasar por difusión. Obviamente no siempre van a querer si una bacteria no quiere. Pero también son transportados por unas células especiales que se llaman macrófagos de seno subcapsular, que los llevan en la membrana, pero no los fagocitan. Realmente los llevan como que en bandeja para ser presentados a linfocitos B. Algunos también migran, obviamente, solo antígenos y pueden estimular a linfocitos B directamente. En una etapa más posterior hay una célula que se llama célula dendrítica folicular. No es una célula dendrítica convencional que presenta antígenos tragándose los antígenos y presentando en MHC. Esta célula lo que hace es que deja los antígenos, pueden ser antígenos completos, proteínas, bacterias, virus, etc., en su membrana, para luego interaccionar con linfocitos B y aumentar su actividad. Esto ocurre en lo que se llama reacción de centro germinal, lo vemos un poco después. Pero ahora hay algo súper importante. Nosotros vimos en las clases anteriores, de hecho, en 2 clases anteriores, que el linfocito T puede tener un receptor que reconozca algo propio. ¿Cómo sabe que este antígeno que está siendo presentado y que reconoce viene de algo peligroso? Y bueno, es porque presenta, ¿cierto?, un checkpoint, la célula dendrítica, que es la señal de coestimulación. Solamente tiene moléculas coestimuladoras cuando detectó un antígeno que es peligroso porque tiene PAMS. De esa forma el linfocito T no sabe por sí solo, pero la célula dendrítica es la cual lo entrena. Sin embargo, ¿cómo es capaz del linfocito B en esta etapa de preactivación, que es súper importante, antes de la conversación con el linfocito TCD4, cómo sabe que es algo peligroso? La respuesta radica es que el linfocito B por sí solo puede detectar señales de peligro. Además del receptor de antígeno, que es el BCR, tiene receptores que reconocen proteínas del complemento, por ejemplo, que se unen. Ustedes saben que C3 se une a las membranas biológicas, excepto las nuestras porque tiene ácido siálico. Aquí van a ver una vez más que el complemento sí tiene mucha importancia en otros mecanismos. Por otro lado, también tiene TLRs, por lo tanto también puede detectar PAMS. De este modo, la señal de reconocimiento antigénico y la señal de peligro se combinan en la misma célula para iniciar su proliferación y diferenciación. Veamos entonces ahora cómo ocurre la segunda etapa, que es la etapa más compleja. Así que les pido poner mucha atención. Primero, para interactuar con el linfocito TSD4, este linfocito TSD4, por supuesto que es antígeno específico, reconoce un antígeno específico y reconoce a través del MHC de clase 2. Por lo tanto, el linfocito B debe presentar MHC de clase 2 con el antígeno de este linfocito. ¿Cómo lo hace? Fácil. El linfocito B reconoce el antígeno. Reconoce esta parte del antígeno, por ejemplo, este epítope. Como se activa, como vio señales de peligro, imaginemos que esto tiene señales de peligro, acá no está simplificado, va a mediar una endocitosis mediada por receptor. Esto tiene que estar adentro en alguna forma. La célula B no es una célula fagocítica, por lo tanto, endocita todo, antígeno incluido, para luego procesarlo y presentarlo en moléculas de MHC clase 2 a linfocitos TCD4, que vieron el mismo antígeno. Pero ¿cómo es posible eso? Veamos en la siguiente diapositiva. Cuando llega un antígeno, que es reconocido por células B, como vimos acá, como vimos en la diapositiva anterior y que se ve acá, ese antígeno también, por supuesto, es fagocitado
por células dendríticas. Estas células dendríticas procesan esto, presentan antígeno MHC clase 2 al linfocito T helper y lo activa. Se activa el helper con este antígeno, se activa el linfocito B con otra parte del mismo antígeno. El linfocito B que está en el folículo, ahí es donde están los linfocitos B, se va a la zona T, a la periferia, y este linfocito T se va a la periferia de la zona T, donde interactúan. Este linfocito B tiene un BCR, un receptor BCR, específico para esta proteína, para un epítope de este antígeno completo. Y este linfocito T reconoce un péptido chiquitito, pero del mismo antígeno. Por lo tanto, el linfocito B, cuando procesa esto, le presenta el mismo antígeno con el que fue activado, en el que reconoce, y ocurre que el linfocito ahora le da una instrucción, el linfocito T, al B, para que complete su diferenciación. ¿Cómo ocurre esto? Al igual que lo que ocurre con la activación de células T a través de moléculas coestimuladoras. El linfocito B presenta el antígeno de lo que se comió, digamos, endocitó. El linfocito T ya activado, esto no es una activación del linfocito T, esto es una activación del linfocito B. Ya activado reconoce este antígeno y por lo tanto ahora es el linfocito T el que presenta una molécula de coestimulación a un receptor de coestimulación. La molécula de coestimulación es CD40, el receptor es, CD40 ligando, el ligando, y CD40 el receptor en el linfocito B, y además el linfocito T secreta citoquinas. El linfocito T está haciendo lo mismo que la dendrítica le hace a él, pero lo hace hacia el linfocito B. Y de esta forma, si solo sí está que presenta que el reconocimiento antigénico y la coestimulación, más citoquinas que le dan el colorcito, vamos a ver eso ahora, el linfocito B prolifera, se generan células de memoria y se generan células plasmáticas productoras de anticuerpos. Si no hay linfocito, si no hay, CD40 o CD40 ligando, no hay anticuerpos, solamente hay anticuerpos IgM. Y yo les voy a dejar esta pregunta a quienes vean el video y quiero que tienen hasta, a ver, esta clase va a ser subida, tienen 5 días después de que sea subida esta clase para responder por qué las personas que tienen una deficiencia en CD40 solamente tienen IgM. ¿Ok? El primero que responda se gana 3 décimas. Ok. Y luego viene el colorcito de la respuesta inmune. El linfocito T presenta coestimulación a través de CD40 ligando CD40 al linfocito B. Hay un reconocimiento antigénico, viene reconociendo exactamente lo mismo. Y además hay citoquina. Cuando ocurre esta interacción, inmediatamente algunas células van a secretar IgM. Van a convertirse en células plasmáticas de corta vida que secretan IgM. ¿Ok? Pero dependiendo de la citoquina que tenga el helper, va a ocurrir lo que se llama un cambio de isotipo. El IgM de la membrana va a cambiar a IgG, algunas clases de IgG. Si este linfocito T helper es Th1, por lo tanto secreta interferón gamma. Si es Th1, son patógenos intracelulares y con esto ustedes pueden ya saber que estas inmunoglobulinas tienen mucho que ver con estos patógenos intracelulares. Si es Th2, es interleuquina 4, IgE, IgG4, que tienen que ver con el mintos, sino otras citoquinas variadas que tienen que ver con la respuesta mucosal o Th17, secreta la IgA dimérica, que es importante para la respuesta inmune mucosal. Ahora bien, esta es la parte más compleja, porque luego de que ocurre esta interacción y que tempranamente se generan en la zona extrafolicular, ¿cierto? Aquí, ojo que salió del folículo primario la célula B, algunas células plasmáticas de corta vida que secretan anticuerpos. Muchas de estas células que proliferan se van de vuelta a otro folículo, que es un folículo secundario, y ocurre la reacción de centro germinal. Es aquí donde realmente ocurre lo más importante de la respuesta inmunomoral y demora un tiempo. Se generan anticuerpos de extremada afinidad, células de muy larga vida que duran muchísimo, 40, 50 años. ¿Cómo ocurre? Lo que ocurre es que si yo tengo un anticuerpo que reconoce un antígeno, en la respuesta primaria, la célula naive tiene un anticuerpo de este estilo. Yo quiero que ese anticuerpo sea mucho mejor. Y en la reacción de centro germinal, las células proliferan y mutan su anticuerpo. Mutan el receptor, ¿dónde? Por supuesto que en la zona variable, para que se una mejor. Esto es totalmente al azar. Algunos se van a unir mejor, otros peor. ¿Cómo yo puedo seleccionar esto? Que tenga anticuerpos de alta afinidad.
Aquellas células que luego de la ayuda del linfocito T helper van hacia el centro germinal, hacia el folículo secundario donde ocurre la reacción de centro germinal, van a proliferar de una forma muy exagerada. Ustedes lo pueden ver, estas son fotos reales, esto es una histología, esto es una microscopía de fluorescencia. En la zona oscura es donde estas células están proliferando como locos. Ustedes pueden ver acá, son muchas, pero no todas llegan a puerto, se fijan, son muy pocas. Proliferan ¿para qué? Para que la única forma de mutar algo es a través de la proliferación, porque el DNA se tiene que replicar. Mutan el receptor en las secuencias que unen al antígeno y se generan múltiples células con un receptor que es parecido, pero tiene mutaciones, digamos, en la zona de reconocimiento. Siempre con el objetivo de que aumente la afinidad. Pero algunas van a, por supuesto, quedarse igual o incluso empeorarla. ¿Cómo seleccionan a las que son mejores? Esto es a través de dos células, que yo les mencioné una anteriormente, que es la célula folicular dendrítica, y aparece otra que se llama célula T helper folicular, que al igual que la T helper normal, también es específica para este antígeno. El antígeno está, el que reconoce esta célula, está en las células helper foliculares. Y cada vez que proliferan estas células, ahora, están destinadas a morir, están programadas a una señal de apoptosis, a menos que el linfocito T folicular lo rescate por una señal. ¿Y esa señal de dónde viene? De que el linfocito B le representa el antígeno a este linfocito T helper folicular y este folicular puede rescatarlo de apoptosis. Pero para esto compiten todas. ¿En qué compiten? En la que tenga mejor afinidad. ¿Por qué? La que tiene mayor afinidad va a poder tomar el antígeno porque se une a él fuertemente, endocitar el antígeno a través de endocitosis mediada por receptor y presentarle el antígeno, ahora otra parte del antígeno, pero el mismo antígeno, al linfocito T helper folicular. Y de esta forma sobrevive. Como hay una competencia, aquellos que se unen débilmente al antígeno no van a poder hacer esto y por lo tanto mueren. Solamente los que se unen mejor son los que sobreviven. Y de esta forma se generan células de memoria con un receptor que se une con alta afinidad y células plasmáticas que tienen anticuerpos de larga vida. En resumen, una célula naive reconoce un antígeno, se activan las células, reciben la ayuda de las linfocitos T, por supuesto, ¿cierto? Se generan algunas plasmáticas de corta vía, secretan IgM, algunas cambian de isotipo y secretan IgG. La verdad es que no hay un nivel de anticuerpos tan elevado, ¿cierto? Baja. Y acá empieza a ocurrir la reacción de centro germinal, cosa que en una repetida infección, ahora esto ya es más evidente, digamos, ocurre la reacción de centro germinal, pero no participa mucho esos anticuerpos en la primera infección. En una repetida exposición, lo que ocurre es que aumenta aún más el nivel de respuesta. Ahora, todas las células tienen su cambio isotipo listo, digamos. La reacción de centro germinal, por supuesto que vuelve a ocurrir tantas veces nos infectemos, pero a raíz de eso que ocurrió la primera vez, los anticuerpos son de alta afinidad, las células plasmáticas son de larga vida y se genera una gran cantidad de células de memoria. De esa forma, ustedes pueden ver que siempre una repetida infección es la que realmente aumenta las células B. Por eso, muchas vacunas, sobre todo las vacunas para aquellos patógenos que necesitamos respuesta de anticuerpos, tienen más de una dosis, tienen una dosis y un boost. Eso ha sido todo. Lo que viene ahora de la función de los anticuerpos lo veremos en la próxima clase.